Y ya estamos aquí con la última tanda de videos de la segunda temporada de What If, con los episodios 7, 8 y 9. Así que sin más relleno, ponte cómodo que hoy veremos los últimos 3 episodios de la segunda temporada de What If. Para el episodio 7 veremos qué pasaría si Ela encuentra los 10 anillos. Todo empieza narrándonos como Ela, la diosa de la muerte, se alzó entre los 9 reinos junto a Odín, tomando el control de todo y todos. Pero esto no hizo nada más que despertar su sangre de conquista hacia todo el universo, cosa que Odín estaba en desacuerdo, lo que ocasionó la típica pelea entre dioses, acabando porque terminen destruyendo su martillo, le quiten su famoso casco, así como de sus poderes, y esta sea desterrada a la tierra. Y hablando de su casco, este fue encontrada por nada más y nada menos y nada más que Wenwu, el actual portador de los 10 anillos de poder. Justo durante esos sucesos aparece Ela, y con aires de superioridad dice que aniquilará a todos porque ella es una diosa y los demás son simples mortales, bla bla bla. Pero cuando trata de recoger su casco ve que no puede, por lo que derrota unos cuantos a puño limpio, pero acaba siendo sometida por los anillos. Por lo que, ahora prisionera de ellos, termina cenando con Wenwu bajo obligación de este último. Hasta se pone un traje para la ocasión, pero Ela realmente no quería nada de esto, por lo que noquea a Wenwu y se echa a correr del templo. Durante su huida conoce al famoso Morris, el monstruo sin cara, el cual le dice que conoce la ruta perfecta para escapar, por lo que ahora ambos se dirigen hacia allá. Su camino termina en un bosque de bambú, donde de pronto nota que todas las ramas están cerrándose, como si pretendieran acorralarla. Para su buena suerte logra escapar de aquí junto a Morris, pero para su mala suerte, una figura misteriosa la acaba derribando del caballo, para posteriormente noquearla sin necesidad de tocarla. ¿Quién había sido esta persona? Pues fíjate que te cuento que una vez que la despierta se nos presenta como Yayi, representante del Consejo de Ancianos de Talo, que era el nombre del templo donde se encontraban. Aquí ella le comenta que la gente de Talo está ahí para proteger a la tierra de amenazas como Ela, y Ela, al percatarse del nivel de poder que tenía Yayi y los demás, los intenta convencer para que les enseñe sus técnicas, a lo que Yayi, aún sabiendo los usos que le dará a Ela sus enseñanzas, decide que le enseñará todo lo que sabe. Por otro lado, en Asgard, Heimdall no logra ubicar a Ela por ningún lado, así que suponen que se está metiendo en cosas muy turbias, o que directamente murió, por lo que deciden que lo mejor sería investigar a ver qué pasa. Y de vuelta a la tierra, Hela observa que el estilo de pelea de la gente de Talos se centra totalmente en la paz mental, algo que claro ella no posee para nada. Aparte de ello vemos que le intentan enseñar una especie de origami la cual ella considera bastante aburrido y solo quiere aprender a combatir. Finalmente la podemos ver hacer un 1 vs 1 contra Yayi, pero como ella solo tiene en mente vengarse de Odín y conquistar el universo, es por culpa de esta mentalidad que acaba siendo sometida en el suelo, hasta el punto de recordar un acto de su pasado, en donde Odín le arrebató todo lo que ella amaba para poder convertirla en su campeona definitiva. Gracias a este recuerdo es que finalmente Ela se da cuenta de lo que realmente quiere, que es ser libre del mandato de Odín de una vez por todas. Ahora ya con la mentalidad clara, es que por fin su entrenamiento con Yayi da progreso, hasta que lamentablemente detienen el entrenamiento, porque ve que el dios Odín ha llegado a la tierra. Esa es razón suficiente para que Ela se arme de valor y se dirija a confrontar a su padre. Aquí Yayi le dice que la gente de Talos son guardianes y no luchadores, por lo que si se va a pelear contra Odín, lo hará sola. Ella sabe que no tiene otra opción, así que solo atina a irse. El lugar donde se encuentra Odín era en el palacio de Wenwu, donde vemos que había mandado a varios asgardianos para quitarle los anillos al poderoso Wenwu. Aquí él se une a la pelea para derrotar a su padre, logrando derrotar a ambos a los asgardianos, hasta que llega el turno de pelear contra Odín. El dios empieza la pelea lanzando un poderoso rayo, mientras ellos contraatacan golpeándolo con los anillos. La pelea se intensifica hasta el punto de que Ela le batalla cuerpo a cuerpo, mientras que Wenwu lo trataba de alejar de su lanza. Lamentablemente el dios logra sobrepasarlos y ya parecía todo perdido, hasta que Ela usa lo que aprendió con Yayi, pero en lugar de usar pequeñas hojas, utiliza cuchillos bañados en fuego. De esta manera logra acercarse a Odín para quitarle su lanza, mientras que Wenwu le tira un golpe devastador en el rostro, dejando a Odín prácticamente en el suelo. Lamentablemente se logra levantar y somete a su hija, pero es en este momento donde el casco de Ela reacciona ante ella y le devuelve sus poderes como la diosa de la muerte, aunque esta vez en blanquito. Mira qué bonito. Y ahora sí, ya siendo mucho más poderosa que Odín, puede reclamar el trono de su padre de manera justa y darle así libertad a los 9 reinos, tal cual lo habían anhelado tanto. Y así termina el 7º episodio de la segunda temporada de What If. Para el episodio 8 veremos qué pasaría si los Vengadores se unieran en el año 1602. Empezamos la historia con el Loki de este universo recitando un poema, mientras era visto por Ela y Thor de este universo también. Para su mala suerte una especie de fisura se abre en el cielo, el cual se empieza a llevar a Loki. Ante esto es deber de la capitana Carter traída del episodio 5 salvar a este individuo, a quien
quien logra, pero a quien lamentablemente no logra salvar es a Hela, la hermana de Thor. Como consecuencia por haber fallado en salvar a la hermana del rey del pueblo, es condenado por Thor a que la capturen, aunque por supuesto la capitana no cederá a ello. Una vez logra despistarlos, el vigilante se pone a contarnos que fue Wanda quien trajo a Peggy a este universo, con el fin de que ella los ayude a eliminar la grieta que se llevó a Hela, ya que al parecer no es la primera vez que dicha grieta aparece. Lo curioso aquí es que por alguna razón Peggy puede escuchar al vigilante hablar, hasta le pide que se calle inclusive. Ya al día siguiente vemos que la capitana se reúne con el Tony de este universo, con el fin de que le ayude a estudiar las partículas que dejó la dichosa grieta. Ahí deducen que una persona a la que llamaremos precursor, al ser transportado antes que Peggy a este universo, es el causante de las grietas espaciotemporales, y que si este continúa sin ser atrapado, acabará destruyéndose la existencia de todo este universo. Para esto, Tony sabe cómo hacer una máquina que ubique a dicho precursor, pero necesita una fuente de energía lo suficientemente poderosa como para hacerla funcionar, y lo único que se les ocurre es el cetro de Thor, el cual tenía una gema del infinito. Ahora nuestros compañeros planean robarla, y para llevar a cabo ello, reúnen al Steve Rogers, Scott Lang y Bucky Barnes de esta época. Steve Rogers, quien era el líder de aquel trío, accede a ayudar a Peggy, ya que su difunta amada Margaret se parecía a ella. Más tarde, mientras ambos se iban conociendo poco a poco, son emboscados por los guardias del rey Thor, por lo que se arma la gran pelea, donde inclusive traen al mismísimo Destructor, el cual lamentablemente acaba acorralando a Peggy, y por más que ella tratase de hablar con ellos, terminan encerrándola en el castillo. Ahí interviene el vigilante y le dice que un universo menos en la infinidad que supone el multiverso no es la gran cosa, pero ella responde que las cosas no funcionan así, eso hacen los dioses, pero ella es una simple humana, y por eso siempre tendrá la voluntad de pelear hasta el final. Movida por esta motivación, rompe la puerta de la celda y se dirige hacia una de las celdas donde ya hacía un viejo Bruce Banner, que aunque al principio se rehusaba a ayudar, lo acaba haciendo, y con la ayuda de Hulk y Banner es que acaban escapando del castillo. Ya la mañana siguiente Tony nos cuenta que logró armar la máquina que detectará al dichoso precursor, por lo que es la hora de invadir el castillo todos juntos en búsqueda de la gema del cetro de Thor. Lo inesperado surge cuando estaban entrando, ya que una grieta se abre nuevamente por encima de estos, por lo que es deber de Wanda contenerlo. Por otro lado, Hulk irrumpe en el castillo, y esa justamente era la señal para empezar con el intento de robo del cetro. A esta pelea también se les une Happy transformado en Hulk, lo que complica bastante más la situación. Aquí Peggy le implora a Thor que le entregue el cetro para acabar con todo este caos, pero este seguía obstinado en matarla, en este caso con una espada de vibranium que fue regalado de Wakanda. Felizmente quien se dio cuenta de la verdad fue Wanda, quien inhabilita a Thor para que Tony pueda tomar el cetro, sacarle la gema, lograr activar la máquina y con ella nos develen la identidad del verdadero precursor, siendo nada más y nada menos que Steve Rogers. ¿En serio es él, Fer? Pues sí, ya que el mismo Steve nos cuenta que recuerda haber peleado con un gigante morado hace mucho, y cuando le quiso pegar accidentalmente le dio una gema de su guantelete, que fue lo que lo transportó aquí. Thor se calma porque sabe que Peggy tuvo razón, pero al mismo tiempo le dice que se apresure para que termine con el precursor, por lo que, con una gran tristeza y casi dándose cuenta de que nunca podrá estar con Steve, elimina al precursor con ayuda de su guante. Los días han pasado luego de esto, y Peggy sigue sola, hasta que recibe la visita del Doctor Strange Supremo, el cual dice que tiene bastantes cosas que contarle, y así es como termina el octavo episodio de la segunda temporada de What If. Y para el noveno y último episodio veremos qué pasaría si el Doctor Strange Supremo interviniera. Esta historia empieza donde lo dejamos en el capítulo anterior. Aquí el Doctor Strange le dice que necesita de su ayuda para rescatar a un monstruo que se le escapó durante su captura de seres Destruye Universos. La Capitana Carter accede a hacerlo, con la condición de que luego que lo ayude, la regresará a su época correspondiente. El universo donde la manda a buscar al monstruo es uno donde la Peggy de esa tierra ni Steve Rogers pudieron sobrevivir, por lo que Hydra se levantó al poder ahí. Mientras investigaba por ahí con el vigilante a su lado, un haz de luz la termina chocando y derribando, y si creías que era Quicksilver, pues te equivocas, ya que era Kaori. Aquí ella le explica que quien realmente era el monstruo destructor de universos era Strange, y no Kaori o ningún otro ser. Una vez se entera de esto, ambas son transportadas al templo de Strange, y este le empieza a atacar a muerte a Kaori, dejando a Carter en una encrucijada. Ella no sabe en quién confiar, hasta que Strange por fin admite que hace todo esto para recuperar su universo, y sobre todo, recuperar a Christine. Ante esto, Peggy planea mecharse al Strange Supremo y ayudar a Kaori. Lo malo era que no podía golpearlo, por lo que se le ocurre liberar todo lo que alguna vez Strange capturó para que lo ayuden, o bueno, para hacer caos en lo que ella junto a Kaori hallaban la forma de detenerlo. Lamentablemente durante su búsqueda se acaban cruzando con la bruja escarlata zombie, por lo que toca pelear, y gracias a la habilidad de Kaori logra aniquilarla, y lo siguiente a ella es encargarse de los zombies alrededor de Peggy, aunque por alguna razón estos habían detenido su ataque, y era porque Hela los había hipnotizado. Hasta Surtur aparece inclusive ahí para molestar. Esto les da suficiente
tiempo a nuestra protagonista para irse del lugar, pero acaban cruzándose con Thanos, el cual sorprendentemente es desvanecido por el ahora todopoderoso Killmonger con la armadura del infinito. Y gracias a un podercito de Kaori es que le pueden quitar la armadura y permitirle a Peggy poseerla. Ahora ya con los niveles de poder más parejos, nuestras protagonistas vagan por Strange, el cual las estaba esperando. Y mientras pelean te cuento que lo que está abajo se denomina como la Forja, el cual es la herramienta necesaria para reconstruir todo su universo, y es deber de Peggy y Kaori destruirlo antes de que eso pase. Ya en este punto a Strange se le ocurre multiplicarse para dominar la pelea, pero Peggy acaba haciendo lo mismo para igualar el marcador. Todo parecía perdido para el señor Doctor Strange, hasta que se enoja y de un chasquido literalmente regresa a Peggy a su momento antes de ser super soldada, y ella por un segundo se cree que puede reencontrarse con su amada Steve, pero se acaba dando cuenta de que era Strange jugando con su mente, rompiendo la ilusión de un golpe. Ahora a Strange se le ocurre traer a todos los que capturó para que caigan en la forja, pero estos al ver las buenas intenciones de Peggy la deciden ayudar. Es así como con el casco de Hela, el martillo de Thor, los anillos de Wenwu y la espada de un Hulk supremo, es que nuestras compañeras reciben una super mejora en su armamento. Gracias a esto pueden controlar a Strange, hasta que este enfurece y se transforma en el demonio que tenía en su interior. Lamentablemente, este acaba destruyendo todas sus nuevas armas, y ya parecía que todo había acabado, hasta que la capitana le da un golpe directo con todas las gemas juntas, finalmente derrotándolo y desestabilizando toda la forja. Y para su mala suerte, el demonio dentro de Strange lo vuelve a controlar y se acaban lanzando los dos hacia la forja, aunque Peggy logra salvarse por un pelo. Una vez esto pasa, vemos que el vigilante la ha rescatado de la explosión de la forja, así como a Kaori. Desde su base le hace observar cómo el plan de Strange de crear un universo junto a Christine funcionó, aunque lamentablemente este último no está vivo para apreciarlo, y con el vigilante llevándolo hacia el árbol de la vida de Loki, que por cierto, ya resumimos esa serie, link en la descripción. Terminamos el 9º episodio y con ello toda la segunda temporada de What If. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos videitos hermosísimos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.